Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy su servidor, el psicólogo Enrique Benex Avendaño. Y bueno, este es mi segundo video en el cual voy a seguir manejando la temática sobre cómo poder ser una herramienta ante estos momentos difíciles que toda la humanidad estamos pasando y que es una cuestión de participación voluntaria en la cual yo como profesionista quiero aportar mis puntos de vista, mis observaciones, mis sugerencias, para que la gente que pueda o alcance a ver este video, pues retome lo más importante. En esta tarde hermosa del día sábado, sábado 27 de marzo, quiero hablar sobre un tema muy especial que nos puede ayudar a, a construir una herramienta la cual nos sirva para poder enfrentar y para poder luchar contra este problema que todos estamos pasando, que es la pandemia del COVID. La pandemia a causa de la enfermedad del COVID. Es un tema posiblemente muy trastocado, pero que no importa cuántas veces se toque, siempre hay una visión eh, diferente sobre estas temáticas. Hoy quiero hablar sobre la importancia que tiene que haber en el que las familias, sobre todo las familias centrales, estén en este confinamiento en una comunicación constante. Y una comunicación constante, me refiero no a sentarnos y hablar, sino una comunicación en todos los aspectos, la verbal, la no verbal, ¿no? Eh, a lo mejor no hay una cuestión de acercamiento físico, como abrazos, besos, fiestas, etcétera, pero sí debe de haber un acercamiento mental, un acercamiento de conocimiento ante los miembros de la familia. Y ahí repercute la cuestión de la comunicación en darnos cuenta qué tan importante es el conocer a la persona que es nuestra compañera, si es que somos casados, a nuestros hijos, a nuestros hermanos o hermanas, ¿no? A nuestros padres, y que fuera de eso, de poder verlo como una cuestión que lo hacemos cotidianamente, hoy lo hagamos como debería de hacerse. Esta pandemia nos enseña a lo siguiente: si estamos en esta familia central, que ya hablé los miembros que la conforman, aquí no entran primos, tíos, tías, etcétera, ¿no? Es la familia central la con la que se tiene que trabajar. Y entonces desmenucemos. ¿Y qué es desmenuzar? Quitemos lo que no debemos de tomar en cuenta en estos momentos. Uno de esos puntos, pues, es la situación económica, aunque es importante la situación económica. Otro de los puntos, y digo que no que hay que dejarla por un lado porque me van a entender a lo largo del video cómo es que yo quiero que nos enfoquemos solamente a la cuestión espiritual. Dejemos por un lado la cuestiones materiales hablamos de propiedades, de bienes, etcétera. Dejemos por un lado las mismas enfermedades, dejemos por un lado lo que difícilmente hoy cuesta, que es el miedo, pero dejemos a un lado el miedo, dejemos a un lado los prejuicios, la incertidumbre, el resentimiento si hay hacia segundas, terceras personas, familiares, o el resentimiento si en algún momento hubo dentro de las mismas familias. Dejemos por un lado el ego, ¿no? Dejemos por un lado la soberbia, dejemos por un lado la hipocresía, dejemos por un lado la negatividad, la infelicidad, dejemos por un lado el duelo que tenemos nosotros
os esté pasando. Dejemos por un lado la desesperación, la ansiedad, el estrés y enfoquémonos en algo bien importante como familia central. Principalmente enfoquémonos en nosotros, en la parte fundamental que somos nosotros. Y esa parte fundamental es en esa lucha constante que debemos de tener de forma individual primero, haciendo por un lado, ¿no? La cuestión de los prejuicios, de pensar en el futuro, de pensar en el pasado. Y dediquémonos a darnos cuenta que somos seres muy, ¿cómo le puedo decir? Somos individuos, ¿no? Muy insignificantes en este mundo. Quitando todo lo que mencioné, ¿quiénes somos verdaderamente? Y somos solamente esto, en una cuestión de materia, hablando de cuestión física, pero también somos la otra parte que muchas las veces hemos olvidado, que es la cuestión espiritual, la cuestión mental, la que nos ayuda a analizar, la que nos ayuda a pensar, la que nos ayuda a discernir muchas de las cuestiones o de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Ahora, enfoquémonos en esa parte, en ese 50% que somos nosotros, en esa cuestión espiritual. Y démonos cuenta que pese a todo lo que estamos pasando, que no podemos salir, los problemas, las pérdidas familiares, sobre todo la muerte que ha acechado constantemente a todas las familias, de forma directa o indirecta, debemos de dar un punto importante y darnos cuenta que somos personas pasajeras en este mundo tan grande y tan maravilloso. Que la gran parte de nuestro tiempo nos enfocamos en todo lo que acabé de decir, en todo lo que acabé de desmenuzar, decir, de quitar en este momento. Y entonces, ahorita que ya está, que estamos simulando el estar solamente nosotros, es podernos hablar y decir qué tan importante es darnos cuenta que todo lo demás que quité es algo tercero y que lo más importante es tenernos a nosotros. Es tenernos primeramente a nosotros y tener también de otra parte a la familia, al papá, a la mamá, a los hermanos, a los sobrinos, a hijos hablando de alguno de los hermanos. Porque esa es la parte fundamental. Y las personas que se incluyen a tu familia, como los cuñados, las cuñadas, ¿no? El esposo, la esposa. Y darnos cuenta que esa es la cuestión en la que nosotros debiésemos de estar trabajando en este confinamiento para poder sanar la cuestión mental. Y muchos dicen, es que no es, se escucha muy fácil, psicólogo, pero es muy difícil. No, o sea, no es difícil, porque tampoco es difícil pensar en lo negativo. ¿Cuántas horas, cuántos minutos le dedicamos a pensar a lo negativo? En el de preocuparnos porque tenemos que hacer esto, en el preocuparnos, en el de arrepentirnos, en el de sentirnos culpables. Y todo es a la cuestión de todo lo que acabé de decir que quitáramos de nuestra vida. Todo viene en cuestión de materia, en cuestión del ego, en cuestión de la hipocresía, del resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es fácil, porque hasta eso es más fácil enojarnos que contentarnos, es más fácil odiar que amar, es más fácil destruir que construir, cuando debería ser igual en esas cuestiones. Pero ¿saben por qué no lo sentimos así? Porque dejamos de confiar en nosotros como personas y no nos alimentamos en esa cuestión espiritual. Muchos nos volvemos tan materialistas porque decimos, ¿cómo si crees en el dinero? ¿Cómo si crees que el dinero puede darte muchas cosas? ¿Y cómo no tienes fe en una cuestión espiritual? ¿Cómo no puedes llenarte de esa fe y decir, yo me lleno hoy de esta fe que me va a dar fortaleza? Algunos dicen, es que de fe no como, es que de fe no me hace pagar mis deudas. Sí, pero no te has dado cuenta que lo que genera o quien logra alcanzar todo lo que acabo de mencionar para que tú lo obtengas y para que tú puedas darle una estabilidad a tu vida social, eres tú, ¿sí? Es como decir acá, a ver, tu mano derecha se mueve pero si lo dice tu cerebro. Tú hablas, pero si lo dictamina tu cerebro. Tú ves y entiendes lo que estás viendo si tu cerebro lo está dictaminando. Alguno de tus sentidos. Todo parte en la cuestión central de esto.
de lo que se llama cerebro. Y ese cerebro, obviamente, necesita una energía, necesita esa energía positiva que nosotros le demos. Y entonces muchas de las veces también hacemos depender hasta esa energía negativa de las cuestiones externas a nosotros mismos. Pero no, ahora es de llenarnos de esa energía positiva a través de nosotros mismos, ¿sí? De lo que nosotros nos hablemos, de lo que nosotros nos propongamos y de que entendamos verdaderamente la situación de la humildad. Y la situación de la humildad nos va a hacer entender que vamos a necesitar y que vamos a utilizar muchas herramientas para poder enfrentar, para poder luchar contra esta pandemia. Y darnos cuenta de eso cuando nosotros volvamos a esta normalidad que tanto queremos llegar. Vamos en vez de llegar como personas insensibles, personas ¿cómo se llama? Personas desbocadas, ¿no? Atrabancadas, porque, ay, ahora sí voy a hacer, disfrutar la vida, porque ahora entendí. No, tenemos que llegar como personas sensibles a las situaciones, porque debemos de ponernos a pensar cuánta gente en el mundo, ¿sí? Va a llegar, por decir ejemplos, niños, huérfanos, ¿no? Viudas, viudos, ¿no? Pérdida de los abuelos, pérdidas sobre todo alguna de lo que dije hace rato, de un ser querido, ¿no? De un familiar querido, el poder insertar de nuevo a esa normalidad a los jóvenes que durante más de un año han estado sin reglas, sin normas en la cuestión de su educación, de su inserción social, escolar, ¿no? A los niños, ¿no? Entonces, debemos de llegar a una cuestión sensible en esa parte, pero si nosotros no trabajamos en esta pandemia la cuestión del cuidado de nosotros mismos, pues entonces siempre vamos a caer en un punto que hemos caído desde antes de la pandemia, al ego, a lo que el ego nos hace vernos como, yo lo superé, o llenarnos de resentimientos, de envidias, etcétera, etcétera, ¿no? O muchas las veces somos tan desinteresados a nosotros mismos que se lo dejamos a las situaciones externas sociales como el gobierno, ¿no? Entonces, acá hoy mucha gente, hoy mucho de nosotros, estamos como sí en una situación de confinamiento mundial, pero en vez de luchar contra lo negativo de este mundo, algunos no lo están entendiendo. Algunos siguen con las mismas actitudes. Y unos de esos que siguen con las mismas actitudes son ciudadanos que se adentran al poder. ¿Cómo quiero decir esto? Son ciudadanos, sí, pero cuando tienen la oportunidad de llegar a un poder público, a un poder social, se les olvida que estuvieron de este lado y entonces se empoderizan. Y cuando se empoderizan, pues entonces vienen actuando con situaciones negativas ante la misma sociedad. Entonces, en vez de tener esa lucha entre unos y otros, entre clases, entre razas, entre países, entre mismos paisanos, entre mismos vecinos, yo considero que tenemos que empezar a desmaterializar nuestra mente, a desmaterializar nuestro cerebro. No quiero decir con esto que no sea importante la cuestión que yo estoy diciendo de lo social, de trabajar, de tener beneficios, de disfrutar la vida. No, eso no lo voy a poder quitar, no se lo voy a poder quitar a ningún humano. Yo lo que estoy diciéndoles, que ojalá me puedan captar el mensaje, es decir, sí puedes hacer todo lo que venías haciendo antes de la pandemia, pero hoy en esta pandemia trabaja contigo mismo. Hoy muchos dicen, ya bajaron los contagios, se van en estas vacaciones a la playa, salen a pasear y a disfrutar porque ya estoy cansado. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué dejamos que el ego domine nuestra razón? ¿Por qué dejamos que nuestras emociones impulsivas dominen la cuestión de análisis de la capacidad que nos da el cerebro? ¿Por qué no, cuando decimos, o sea, vamos a decir esto, para que me entiendan, estamos en una casa 10 miembros, ¿sí? Y entonces de esos 10 miembros,
8 miembros están entendiendo de cuidarse y los otros 2 se desesperan y entonces se salen de esa casa y empiezan a hacer unas situaciones de responsabilidad y vuelven a entrar a esa casa. ¿Qué van a hacer? A contagiarla, ¿no? ¿Sí? Y entonces al contagiar eso va a ser crítico. Entonces, si todos se solidarizaran en esa parte, ¿no? Sí, es una cuestión que nos podría llevar a un objetivo positivo. Entonces dicen algunos, pero es que no podemos estar encerrados, tenemos que salir. Ok, viene la organización. Esos 10 miembros, usando el mismo ejemplo, podían coordinarse y decir, a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a salir a hacer esto, vamos a contribuir, vamos a echarnos la mano, vamos a solidarizarnos, ¿no? A cuidarnos mutuamente. Antes de entrar, o sea, desde que salgo a la calle y entro a la casa me desinfecto, si salgo tengo las medidas necesarias, no me voy a ir más a lo necesario, a enfocarme, a cuidarme, a mover sí la economía, me voy a ir a trabajar, pero me voy a cuidar, voy a tener esa responsabilidad porque quiero, porque me amo, porque me valoro. Porque hoy es el momento en el que tenemos que enfocarnos en esa parte. Y si entonces todos colaboramos con ese sentido, ese bien común, pues vamos a tener una gran estabilidad. Hoy en estos 16, 17 minutos que voy a hablar en este video, quiero que entiendan esa parte. ¿Cómo podemos empezar a trabajar y alcanzar un bien común si nos empezamos a ocupar verdaderamente en la cuestión espiritual, en la cuestión emocional positiva, con nosotros mismos, desmenuzando, vuelvo a repetir, quitando por un lado todas las cuestiones que acabé de mencionar, sobre todo una de ellas, el ego, la soberbia, la ignorancia, ¿sí? El materialismo social. Y verdaderamente entendamos eso, no nos empoderemos, que el dinero no nos empodere, que un cargo no nos empodere, que el resentimiento no nos empodere, que si tú tienes más beneficios sociales, económicos que alguna una persona de enfrente, un vecino, un familiar, etcétera, etcétera, no te empoderes. Que en vez de que empieces a enfocarte en ese poderío, trabaja para ti mismo en esa cuestión de humildad, de sinceridad, para que cuando podamos salir de esta pandemia, que ojalá sea pronto, y eso va a depender mucho de nosotros, ¿sí? Y muchas de las autoridades correspondientes, cuando podamos salir de esto vamos a ser personas con una sensibilidad tremenda para que después no volvamos a caer a una pandemia o a un problema severo. Vamos a ser personas no necesariamente racionales, comprometidas con nosotros, autovaloradas, autoqueridas, ¿no? Y obviamente vamos a poder entender el comportamiento positivo que debemos de tener como sociedad. ¿Estamos? Yo les agradezco, ojalá les guste el video. Soy Enrique Benex y síganme en mi canal de YouTube. Gracias y puedan compartirlo. Si te gusta, compártelo y voy a hacer dinámicas diferentes en la cuestión de poder platicar o charlar con ustedes. Muchas gracias.